Ok, ¿podrías juntar No las sé a manos? qué te refieres. Junta las manos. Es una dinámica, hazlo vos, Pedro. Ok, vos estás sintiendo Yo sí cosas. creo en Dios. ¿Estás tocando algo? ¿Sí o no? Pues sí, ¿no? Según Ok, mi percepción. un momento, esto es tu percepción, no estás tocando nada. Bueno, estás tocando las cosas. Propiamente, esto es la experiencia. Pero la experiencia no es lo mismo que el fundamento. ¿Por qué? Porque el fundamento dice que, por ejemplo, los átomos no se tocan. De que Jesús resucitó es exactamente lo que te dicen las ciencias médicas que es imposible. Es como decir, yo creo que toco esto, que mis manos se tocan, pero la ciencia me dice que no se tocan. Entonces yo creo que no se tocan. Entonces no tenés que creer en eso. Acaba de refutarse otra vez. Parte 2, reaccionando a las tonterías de Rigoberto sobre la transexualidad y la homosexualidad. Vamos a ver. Varias veces en este podcast, que es la transexualidad, ¿no? ¿Cómo aplica esta conversación que estamos teniendo a lo que es la transexualidad como tal desde ambas perspectivas? Creo que sería interesante. Primero me gustaría saber para ella qué es una mujer. Pues de nuevo, no todo es blanco o negro y una mujer es al igual que el término de ser padre o madre. Es un rol, también es una realidad biológica, es decir, ser mujer puede ser ¿Qué la es una definición mujer? biológica y puede ser también el rol que ejerce una mujer como mujer. Define mujer. Es que no puedo definir, porque tiene varias definiciones. Existe, por ejemplo, a nivel científico empírico, ¿vale? Existe la definición de sexo biológico, gonadal, fenotípico y cromosómico. Todo integral. Para mí, ¿qué es una mujer? Todo integral, sí, bueno, sustancia pero, individual de naturaleza. Bueno, para ti, porque No. eso es para la filosofía. No, Pero de nuevo, bueno, según la ciencia las cosas no si son me tan dejas definírtelo, simplistas. te lo defino. Según tus reglas, defínelo. ¿Qué es una mujer? Para mí es un rol y una realidad Ok, biológica. para mí ser una mujer es cromosomas XX con fenotipo reproductor femenino, con gónadas femeninas, con sustancia individual de naturaleza racional, con realidad De nuevo, física y falacia. metafísica. Eso es una Metiendo a mujer de manera términos, integral. científicos. Pero hay personas que tienen cromosomas XY que no tienen órgano reproductor masculino. Bueno, aquí estoy hablando de hombre, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Si él define eso como mujer, el contrario, por decirlo de alguna forma, sería cromosomas XY, órgano reproductor masculino. Y entonces, ¿qué es una persona intersexual? No es ni hombre ni es mujer, según su idea. Y luego dice de que tienen que haber solo dos sexos, o se es hombre o se es mujer. Es decir, no hay algo que no sea, que no tenga alguna representación sexual, ¿no? Este es el problema de esa definición, que casi nadie va a estar completamente en esa definición. Por eso es que en ciencia no se define de esa forma, no se define como una única cosa, no se define como esto es mujer. Obviamente se puede desprender de una única cosa, como por ejemplo la función sexual, se puede desprender de ahí. ¿Quién produce un gameto masculino? ¿Quién produce un gameto femenino? Y luego se agrupan, ¿no? Se agrupan. ¿Quiénes producen un gameto femenino? Esta parte de la población. Ok, veamos los caracteres que tienen las personas que producen este tipo de gametos. ¿Quién produce un gameto masculino? Bueno, esta población. Veamos los caracteres, ¿no? Los caracteres sexuales de esta población. Y lo que se obtiene es una distribución, ¿no?, de estos caracteres. Y increíblemente, por ejemplo, si se ven los caracteres del cerebro, los cerebros tienen bastante sobrelapamiento. No existe tal cosa como un cerebro de hombre o un cerebro de mujer. Y por eso es que la mayoría de estudios de transexualidad encuentran una muy buena correlación entre, por ejemplo, una mujer transexual que es lo que mostró Mía antes, que tiene identidad de mujer, aunque no tenga un cuerpo, el resto del cuerpo no sea femenino, la identidad no proviene del resto del cuerpo, proviene del cerebro. Y el cerebro es un mosaico, es por decirlo así, una mezcla entre masculino y femenino. No existe un único cerebro que sea que todos los hombres tenemos, ni un único cerebro que todas las mujeres tenemos. No existe tal cosa. Bueno, puede ser que exista, pero eso es raro. Es raro que exista alguien así. La mayoría no tenemos un único cerebro de hombre, o las mujeres no tienen un único cerebro de mujer. Y de todas maneras, si eso fuera así, lo que se esperaría es de que una mujer transexual tuviera ese único cerebro de mujer. Pero obviamente no es así, ¿no? Es decir, ni un hombre tiene un cerebro puramente de hombre, ni una mujer tiene un cerebro puramente de mujer. Pero sí hay zonas, eso tampoco quiere decir que sean idénticos los cerebros de hombres y de mujer. Hay zonas que son bastante específicas de hombre y zonas que son bastante específicas de mujer. Y eso es exactamente lo que sucede cuando se analiza neuroanatomía de las personas trans. Por ejemplo, los hombres trans tienden a tener microestructuras del área blanca del cerebro más típico, y de hecho casan exactamente
en la distribución o lo que se espera de esa región de un hombre. Increíble, ¿no? Increíble. Cosas es una mujer. científicas, filosofía. Es Acabo decir, de una dar. falacia. Bueno, Entonces, dime en dónde me la carga equivoqué. de verdad que yo tenga en mi definición es la misma que la tuya. Dime en Es dónde tu me opinión equivoqué, personal por favor. mezclada con... ¿Vas a definir que es una mujer? No, no puedo, porque, de nuevo, o sea, no, quiero decir, para mí, personalmente, una mujer es una definición biológica y también es una definición sociológica. O sea, que es como un rol constructo también. social, ¿no? En cierta medida, en cierta medida. Para vos, No en todo. Ok, a ver, Tiene su carga. Ok, quisiera que Instintiva desarrolles ese también. constructo social. ¿Cómo sería una mujer en ese constructo social? Vale, muy bien. ¿Tú cómo sabes, cuando vas por la calle, que una persona es hombre o mujer? ¿Por sus cromosomas? ¿Les ves los cromosomas? ¿Por sus genitales? ¿Les ves los genitales? ¿Por qué te guías? Por Por su el, aspecto físico. es todo un Y su aspecto aspecto integral. físico, ¿vale? Las mujeres Es un aspecto integral, dice el ridículo cuando acaba de decir que el aspecto integral lleva cromosomas y le acaban de preguntar si entonces les ve los cromosomas. Ay, por favor. caderas, más tal, pero el pelo más largo, más corto, las mujeres suelen llevar el pelo más largo en rasgos generales. Eso es social, ¿vale? Es decir, existe una carga en ese rol que es empírico, que es que los hombres y las mujeres tienen diferencias físicas evidentes, pero también existe una carga social, de construcción social, que es el género, etc, etc. Entonces, tú cuando vas por la calle no reconoces a la gente, como tú dices, por sus cromosomas, por sus genitales, porque no los ves. Tú te guías por su sexo fenotípico y por su rol ejercido en la sociedad como mujer, por su vestimenta. Pues una mujer es más etc. como un rol, ¿no? Para vos, en este sentido. No, para mí. Que tiene una parte que es de rol y que tiene una parte que es genética, que tiene una parte que es fenotípica y dentro de esa parte fenotípica hay partes también. Están los hombros, los cerebros, las partes en los cerebros, el órgano reproductor, todo eso son partes por separado que se pueden evaluar como femenino o masculino. Es decir, no porque alguien tenga un órgano reproductor masculino significa que tenga una identidad masculina. ¿Cuál es la prueba de eso? Las personas transexuales. Y además hay escáneres de cerebro que muestran exactamente eso. Áreas feminizadas en personas que tienen un órgano reproductor masculino. No, es que es un rol, objetivamente, demostrablemente. O sea, te lo acabo de demostrar. ¿Cuántos Es un sexos rol. hay, Mía? Para mí existen dos sexos. Muchas gracias. Con En mi eso es opinión. más que suficiente para saber En de mi que opinión, estamos en la de misma todas página. formas, para mí, a pesar de que existan dos sexos, yo considero respetable la expresión de género no binaria y que cada persona se exprese a nivel de género como quiera, porque el no binarismo es una construcción social, como lo es ser mujer o como lo es ser hombre, ¿no? Una persona se puede autopercibir como quiera, ¿no? Entonces, o sea, puede expresar de alguna manera. Una persona se puede autopercibir como quiere dentro de ciertos límites. Una persona, bueno, por ejemplo, yo no creo que una persona se pueda autopercibir como un perro, como una piedra, como un animal, porque tales cosas no tienen algo como una autopercepción. Entonces es como hablar de que un círculo es un cuadrado porque tiene líneas, ¿no? No. Lo que esta persona siente, ¿no? Es que esto es erróneo, porque la transexualidad, las personas transexuales no exhiben de forma fortuita el sentirse o identificarse con un sexo un martes por la mañana, ¿vale? En la transexualidad existe, demostrado además, pues la identidad de género vinculada al cerebro, a la morfología del cerebro, etc, etc. De modo que tu identidad no la define el cuerpo, ¿correcto? Sí, claro. En parte la define el cuerpo, o al menos, por ejemplo, el cerebro. A ver, el cerebro y ciertos momentos del desarrollo es lo que va a definir tu identidad, ¿no? Una vez hay por ejemplo, cuando se habla de que es genética la transexualidad, no significa de que se tiene un único gen y si se tiene ese gen, ya, se es transexual, sino que hay cuestiones multifactoriales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en genética hay genes que se activan y se desactivan. Y hay genes que una vez se activan ya no se vuelven a activar, quedan por siempre imposibilitados de manifestarse, ¿no? Y esa es una de las cuestiones que pasa, por ejemplo, respecto a la homosexualidad, que por ejemplo en gemelos haya un gemelo que sea homosexual y el otro heterosexual, que un ejemplo claro es los famosos de Tokyo Hotel aquí en Alemania, aunque yo creo que ya ni viven aquí en Alemania, pero no, son gemelos idénticos, que uno es homosexual y el otro no. Esto no quiere decir de que no sea genético, lo que quiere decir de que obviamente tiene un factor ambiental también. Se dice que es genético en el sentido de que la genética permite que se dé esta preferencia, esta orientación, ¿no?
si la genética no la permitiera, no se pudiera dar esta orientación. Luego puede venir un factor ambiental que active un gen o desactive otro gen de manera total. Es decir, una vez se activa ya no se va a desactivar, o una vez se inactiva ya no se va a activar, o muchos genes, ¿no? Ahorita estoy hablando de uno para que sea más sencillo entender, pero pues esto se puede dar o que tengan que ser muchos genes los que se desactivan, o solo uno, en fin. Y de esta forma se fija o la identidad de género, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo no puedo dejar de sentirme hombre o dejar de identificarme con ser hombre. No puedo, absolutamente nadie me imagino que pueda hacer eso. Bueno, estarán las personas no binarias, pero hablando puramente de los que tenemos identidad de género, porque tanto un hombre cis como una mujer trans como una mujer cis, todos tienen identidad de género. Eso se fija en algún momento, ya no tiene cambio. Yo no puedo cambiar eso solo porque quiero, no lo puedo cambiar. Una mujer trans tampoco, un hombre trans tampoco. Ese es el punto. Sí la define el A cuerpo. nivel cerebral, eso está demostrado que es así. Ok. El problema es que haces una separación. Vos dirías que hay cerebros trans, ¿correcto? Sí, los hay. Dame un biomarcador, por favor, del cerebro trans, en donde esto lo tienes. catalogue un cerebro trans que sea Tienes un replicable. cerebro, Sí, las microestructuras de la materia blanca, el fascículo, si no estoy mal, es una de ellas, que es típico. Por ejemplo, en hombres trans es típico de hombre y no de mujer. Es decir, es alguien que tiene un cuerpo, por decirlo así, de mujer, pero que tiene la identidad de hombre. Y curiosamente, ciertas microestructuras son típicas de hombre, ¿no? cerebro de un hombre cisgénero como tú, Ujú. un cerebro de una mujer cisgénero, como podría ser cualquier chica cis que nos encontremos por la calle, y esta sería yo, ¿vale? ¿Cómo es posible, si es mera ideología, que los biomarcadores del medio no se parezcan ni al uno ni al otro? Ok, Porque te explico. existen elementos empíricos. De hecho, aquí tengo más en chiquitín, que si quieres te lo dejo a ti. Lo ponemos en edición. Sí. Ujú. Y aquí se puede ver, además, que lo he puesto muy chiquitín para que me quede folio. Se puede ver que hay un rasgo cerebral en el cual es evidente, sobre todo en el caso de las mujeres transexuales, que el tamaño se parece más al de una mujer cis sin haber tomado hormonas siquiera, o sea, eso es de nacimiento, que el del sexo con el que han nacido y les han Ok. asignado el nacer. En este caso, vos podrías mira, decirle aquí que también esa lo tengo, variación. aquí Ajá. también lo tengo, ¿vale? Mira, por ejemplo, es female control, male control, transexuales. ¿Ese es el de Rametti G o Soud? Male to female. Este en concreto no sé, no he puesto aquí. No, no cita, sabes cómo se llama el buscaré. estudio. He buscado la imagen en concreto, porque En Google. existen varios. Sí, en Google. En Google académico, ¿sabes lo que es? ¿Doy ¿Sabes lo que científico? es? ¿Doy El científico, por favor? Tengo aquí los dois. ¿Doy científico? De hecho, mira, lo tengo aquí. Universalidad tal, más doy. Ujú. El Que está doy, muy bien. si quieres te lo doy. Ok, te hago una pregunta muy clave, ¿ok? ¿Te doy el doy? Me encantaría, Vale. honestamente. Yo también tengo Ahora dois, te lo ¿no? leo, vale. Ok, sé perfectamente que sabes qué es un doy. Por eso Sí, te lo sé, pregunto sé. sin ningún Es que tipo yo de soy amor. periodista y... Me encanta, ¿ok? Número uno, me gustaría saber cómo este biomarcador podríamos establecer por medio de un estudio que sea replicable y estable. ¿Cómo podríamos predecir con este biomarcador que una persona va a nacer trans sin preguntarle a la Es que no es persona? tan sencillo. Es que eso no se puede hacer. Pero que no podamos predecir si una mujer o si una persona va a ser trans, no quiere decir de que no haya un marcador específico o varios marcadores específicos, ¿no? O multifactoriales, marcadores, o una cuestión multifactorial que defina eso. No tiene nada que ver, es decir, no pueden haber herramientas para determinar desde el nacimiento o con un simple análisis de ADN si no tenemos la correlación entre esas partes del ADN, entre esas secciones del cerebro y las partes del ADN. Si no tenemos todavía establecida esa correlación, no vamos a tener cómo predecirlo desde el nacimiento. Eso no quiere decir que la correlación, una vez se está analizando en adultos, no exista. La correlación ahí está. Entonces no hay Eso un es biomarcador acientífico. estable. Eso es acientífico. Porque Que eso no tiene nada que ver con que sea un biomarcador estable. Bueno, yo creo que lo que él está confundiendo es un biomarcador que sea mendeliano, es decir, que sea un único marcador que si lo tenés sí o sí se va a manifestar eso o no. Obviamente en la transexualidad y la homosexualidad no se piensa que sea de esa manera. Eso no es lo mismo a que se pueda cambiar. Eso lo único que te dice es de que genéticamente hay una predisposición o una posibilidad que por cuestiones ambientales se pueden fijar, y una vez fijadas no tienen cambio, no hay vuelta atrás. Eso no quiere decir que no sea un biomarcador estable. Si lo que se refiere por biomarcador estable es de que es un único biomarcador, pues claro, no es un único biomarcador. Toda la conexión neuronal no es un único marcador. nuevo, Es la ciencia... acientífico. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, un hombre
que se siente hombre o que tiene una identidad masculina. Por ejemplo, yo que tengo una identidad masculina no me puedo sentir identificar con ser mujer, no puedo. Por más que quiera, no puedo. Aunque no haya un biomarcador de la identidad masculina puramente, ¿no? O como él dice, un biomarcador estable, ¿no? Aunque no haya ese biomarcador estable, aunque no haya un único biomarcador. Científico, porque Es decir, si lo que él dice es cierto, destruye hasta incluso la identidad masculina en personas cis. Incluso la destruiría ahí. La medicina no funciona así. No funciona por biomarcadores que tú buscas en el código genético y te sale una manchita y te lo asegura. Quizás hay enfermedades o condiciones. Bueno, hay enfermedades que sí se manejan así. Hay varios rasgos que sí se transmiten con un único biomarcador. Sí hay. Pero en estos casos que se está hablando aquí no es así. Y hay muchas cuestiones en medicina que obviamente tienen, que no es un único biomarcador, ¿no? Son análisis de GWAS, ¿no? Que son muchísimos genes que están involucrados en un solo rasgo y están involucrados de diferentes formas, ¿no? Pueden, es decir, hay varias formas de conjugar los genes de manera que se dé ese mismo fenómeno, ¿no? Que sí que lo puedes hacer, pero hay otras como, de nuevo, Ehlers-Danlos, que es un tipo de hipermovilidad articular. Bueno, entonces ella acaba de decir tal lo que acabo de decir, ¿no? Y que están estas enfermedades de que no se conoce un único biomarcador, pero que pueden ser bastante heredables, no al 100%, porque no son un único biomarcador. No quiere decir que la enfermedad no exista, ¿verdad? La cual las personas que lo tienen están infradiagnosticadas porque no tienen un biomarcador como el que tú exiges. ¿Eso es replicable en todos los laboratorios? ¿El qué? Es replicable en todos los laboratorios. Lo desconozco, pero es un estudio avalado por pares y por... Es replicable en todos los laboratorios. ¿Qué tiene que ver eso? Eso tendrías que ir a todos los laboratorios a ver si se puede replicar. ¿Qué significa eso? Si está la metodología y si está la metodología, es replicable en todos los laboratorios. Que tengan lo necesario para replicar la metodología. Qué cosa más tonta, la verdad. Lo que afirma está bien. Yo entiendo. ¿Eso es replicable en todas las poblaciones? Replicable en todas las poblaciones. Óiganse las ridiculez que acaba de decir. Otra vez, si está la metodología, es replicable en todas las poblaciones. Ahora, que te vaya a dar lo mismo en todas las poblaciones, no es así como se maneja, ¿no? Se tiene una población o una muestra que se estudió y en base a lo que esté ahí, es decir, a la estadística que te salió, se podría extrapolar a la población o no. Ahora, eso es independiente de que lo que hayan encontrado una correlación o no. Es decir, la correlación que encontraron ahí en las secciones del cerebro y las personas trans está ahí en ese estudio. Que se necesiten más estudios para afirmar eso con más certeza o no, eso es independiente de que en ese estudio esté bien descrito o no, ¿no? O el nivel de confianza que hayan dicho que se haya mostrado en ese estudio. Pero cuando se habla de extrapolar a las poblaciones, se habla de que se tiene una muestra bastante grande con una estadística bastante fuerte, ¿no? Con una significancia estadística bastante fuerte. Si son elementos morfológicos. Sí, qué raro, ¿por qué los estudios que tengo me dicen que son estudios heterogéneos, en donde las variaciones son completamente... Porque son estudios que están buscando agarrarse a... como dirás... a críticas, porque además la transexualidad es algo que no está muy estudiado. Y de nuevo, me gustaría a mí saber No, lo que pasa es de que los estudios que tiene él han de ser de otras regiones. Obviamente no todo el cerebro, repito. No hay un cerebro de mujer y un cerebro de hombre, ¿no? Por eso no es que haya como un todo cerebro de transexual. Como no hay un único cerebro todo de hombre, ni un único cerebro único. Estoy hablando como Rigoberto, ¿no? No hay un único cerebro de mujer, no hay un único cerebro de hombre que todos los hombres tenemos, ni un único cerebro de mujer que todas las mujeres tienen. No existe tal cosa. Entonces, si se investigan sobre otras regiones del cerebro, probablemente no encuentren correlación. Pero eso está bien, eso así es. Son ciertas regiones que van a tener correlación con la transexualidad, así como hay ciertas regiones que tienen correlación con la mujer y ciertas regiones que tienen correlación con el hombre. Y de tus estudios. Claro que porque muy probablemente... no me encontraré en ninguno que se llame Universidad Cristiana, por ejemplo, porque en las facultades de medicina aquí en España hay muchas del Opus Dei que entre sus asignaturas tienen religión. Es decir, la Iglesia ha sido muy inteligente y a la hora de inocularse a sí misma en las altas esferas de la ciencia. Ahorita vamos a eso, me interesa hablar de eso, pero quiero saber si son universidades cristianas. Mira, los estudios que tengo, de hecho, quisiera hacerte una pregunta previa.
Porque, por ejemplo, tengo el de Smith-Yonder de Neuroimagen e Identidad de Género, Evidencia Actual y Direcciones Futuras 2021. Y dice la conclusión, pues abro cita, ¿no? No existe un biomarcador ni un patrón de neuroimagen que permita diagnosticar identidad de género en individuos. No existe un único neuromarcador, ¿es cierto? Uno único no existe. Lo que existe son correlaciones que hay entre regiones cerebrales o conectividad cerebral y la transexualidad. Eso es lo que se ha encontrado. Uno único no hay. Obviamente te va a decir que no hay. Y depende de qué regiones se hayan investigado en el estudio que él dice. Yo lo busqué, no lo encontré. No quiere decir que no exista, solo que no sé si dijo el nombre mal o en fin, no lo sé, o el título mal. Pero si alguien lo encuentra y lo tiene, lo reviso. Y depende de qué regiones se esté analizando, qué conectividad, de qué regiones se esté analizando. Obviamente no va a haber correlación o va a haber correlación. Es que depende. Obviamente, como digo, no todo el cerebro está correlacionado con ser mujer, ni todo el cerebro está relacionado con ser hombre. Sí. Ciertas regiones están correlacionadas con identidad femenina y esas son las que se han encontrado, o algunas se han encontrado que están correlacionadas con, por ejemplo, la mujer trans. Ahora, en ese estudio. a mí me llama ¿Qué la muestra atención- tiene ese estudio? ¿De cuántas personas es la muestra? Ese estudio es, de hecho, a eso vamos. Voy con eso. ¿Cuál es la muestra de ese estudio? Voy con ¿Cuántas eso, personas? Porque a lo voy mejor con es eso. un estudio de 3. El problema es, hablaste una vez hablando, a eso iba justamente con la cantidad de personas. Porque justamente, por ejemplo, vos la otra vez nombraste con Omar Shawty, nombraste el estudio de Sout y el de Rameti G. Lo nombraste. El problema es que esos estudios, por ejemplo, como decía Fisher Ronald en Métodos Estadísticos para Investigadores, que para hacer una afirmación estadística solo puede hacerse cuando la hipótesis nula es rechazada con evidencia suficiente. Filosofía. Es De nuevo, un la filosofía método no es ciencia estadístico. empírica. No, pero eso es estadística, es decir, así se afirma la hipótesis nula y todo eso. Sí, probablemente viene viene de análisis filosóficos, pero es ciencia, ¿no? Así se maneja la ciencia o el análisis estadístico aplicado a la ciencia. No puedes inocular tu filosofía ni tu código de creencias filosófico Ok, y en ahora, ciencia empírica. la ¿no? universidad es alguien no cristiano y Universidad de Press. Edición en español, dice métodos estadísticos para este. Universidad de Press. Ni idea de cuál es la Universidad de Press. Para el estudio. Sí, Es un press de una universidad, tal vez querría decir. o sea, es la el que aplicación- afirma eso. Claro, elabora una lista, que aquí la tengo, que dice que para hacer una afirmación se necesita una muestra grande sin reducir errores y sesgos. Es lo mismo con, por ejemplo, el gen gay, ¿no? El gen gay no tiene como tal un biomarcador y se hace un estudio de 492.000 personas. Estudiar la homosexualidad. Porque En el anterior, en la parte 1 del video, dije que él iba a volver a sacar esto de un único gen gay, que ya se lo dijeron 3 veces en este mismo debate y lo vuelve a sacar. Esto ya es un punto de deshonestidad asquerosa, ¿no? Es decir, si ya te lo dijeron 3 veces, sí, no hay un único gen, es multifactorial, multigénico. Volverlo a sacar. O le cuesta, así de que le cuesta, o deshonestidad pura, ¿no? esto también es un sesgo a nivel científico y una cosa a tener en cuenta a la hora de hacer estudios de este estilo. Y es que el prejuicio social que existe hacia la homosexualidad nubla los resultados en muchas ocasiones de este tipo de estudios, porque la inmensa mayoría de personas homosexuales del mundo no lo son abiertamente. Entonces, si tú te guías por, como dice seguramente tu estudio, o se base tu estudio con la homosexualidad, se habla de autodeclaración de una persona. ¿Vale? Entiendo lo que Pueden haber dices. entrevistado a una persona que es homosexual y que no lo admita por presiones, porque hay países, te repito, en los que tiene pena de muerte ser homosexual. Eso yo lo condeno Estudiar totalmente. eso lo condenas, pero Claro. a lo que voy es estudiar eso es un sesgo que también hay que tener. Ok, me parece interesante lo que Y dices estos son y me parece muy escáneres valioso. cerebrales, ¿eh? Me gustaría ver. Ahora quiero... Sí, claro, me Son parece escáneres genial. cerebrales. Claro. Una de las cosas muy importantes que me parece es ¿por qué 492.000 personas, casi medio millón? Hablemos tema práctico, medio millón de personas no sería suficiente para establecer una verdad científica, como lo dice el estudio de Science que cuando dice, por ejemplo, la afirmación explícita de Andrei Gana, genetista del Broad Institute de Harvard, decía, no existe un gen único que determine la orientación sexual en ese Que no sentido. hace falta. O sea, para que algo Porque no hay un único gen. Cuarta vez, creo yo, que lo vuelva a repetir. Cuarta vez que lo vuelve a repetir de que no hay un único gen, cuando ya se le dijo que, claro, no hay un único gen, que es poligénico y multifactorial. Cuarta vez. En serio. exista como condición genética, no implica que necesite un biomarcador único. Te para voy a hacerlo. explicar un poquito mi discurso, ¿vale? Mi No, discurso explícalo, pero es que no es así. que... No, igual no me voy a explayar aquí 10 minutos. Mi discurso es muy sencillo, ¿no? Si Dios existe, existe diseño y identidad. Y esta identidad se puede negar por la voluntad propia del ser humano. Ahora, pasando a la homosexualidad. Yo como cristiano reconozco, por ejemplo, que si Cristo es verdad, existen
personas homosexuales, pero no porque nacieron homosexuales, sino que tienen un tipo de tentación, como lo llamaríamos en el cristianismo, o una inclinación a que le gusta estar con otros hombres. El cristiano va a decir lo siguiente, Pedro, y me gustaría aclarar. Entonces tenés que negar la biología tal y como la conocemos, que no hay un único gen, repito, no hay un único gen de la homosexualidad. Eso es un rasgo multifactorial, multigénico. Que él diga que no nacen, se lo puedo dar de cierta forma, pero lo que no le doy es de que no exista una fijación que sea incambiable, ¿no? Que en algún momento en el desarrollo se fije eso, se fije esa orientación y ya no hay forma de cambiarla, ¿no? Sobre mi posición al respecto. El cristiano ciertamente reconoce de que esas personas tienen una debilidad ante eso, así como una debilidad en la masturbación, una debilidad. Él tendrá una debilidad, yo no tengo esa debilidad, las personas homosexuales la tendrán. Y si él dice que no la tiene, eso quiere decir de que esa preferencia no se puede cambiar o no se puede obtener, ¿no? Si él dice que no tiene esa preferencia es porque no la puede obtener. En las drogas, en la pornografía, existe debilidad. Cuando yo digo, Y eso refuta lo que acaba de decir, ¿no? Y si él tuviera esa debilidad, la pregunta sería, ¿puede hacer algo para no tener la debilidad? La debilidad sigue ahí a pesar de que no actúe sobre esa debilidad. Si sigue teniendo esa debilidad hacia los hombres que él está diciendo que todos tienen, él puede hacer algo para no tener esa debilidad. Si no puede hacer nada, quiere decir que está ahí de forma innata. Lo único que no está haciendo es actuando sobre eso, pero ahí está. Y no puede hacer nada para cambiar esa debilidad que él dice. gen gay no existe, no estoy diciendo de que los homosexuales no existen. Estoy diciendo que no existe nadie que nazca homosexual porque no hay un biomarcador que establezca. Es que no hace Y falta este que estudio es interesante porque Sí, no. Otra vez volvió a repetir eso. Otra vez volvió a repetir aquello que le dijeron que no es así. porque entre gemelos Existen enfermedades idénticos, genéticas este estudio aborda, que no por tienen ejemplo, biomarcadores pero aquí hay algo muy interesante. Mira, a ver, ¿por qué entre gemelos idénticos, por ejemplo, que tienen la misma genética, este estudio pregunta, ¿la coincidencia de homosexualidad no llega a ser? Claro, porque no existe nadie que nazca homosexual. La coincidencia de homosexual no llega a ser. No, a ver, cuando entre gemelos idénticos uno es homosexual y el otro no es homosexual, o en ciertas situaciones sí llega a ser así, eso no quiere decir que no sea poligénico. Eso solo te dice nivel de variación. ¿Proviene puramente de la genética o proviene de alguna cuestión, ¿cómo se dice esto? De una cuestión ambiental. Eso es lo único que te dice. No quiere decir de que no sea genético. Lo que te está diciendo es de que puede ser de que algo en el ambiente fije eso a nivel genético. Desde ese punto en adelante no hay vuelta de hoja, ya quedó fijo. Esto es, por ejemplo, tantas enfermedades que hay que se manifiestan en unos entre gemelos, ¿no? Que se manifiestan en unos gemelos y en otros no. Eso no quiere decir que no sea genética, ¿no? O que no exista esa enfermedad. Solo quiere decir de que una vez que es por cuestiones ambientales, que una vez se inicia esa enfermedad, pues ya no se puede curar por simplemente decir que ya no la quiero tener, ¿no? Es decir, ya hay que agregar cuestiones físicas que alteren o que ataquen esa enfermedad. Pero ya no es algo que se cambie por opinión o porque uno quiera. Es una cuestión genética también, ¿no? Eso es algo Si es interesante. por la educación, Ahora, ambos gemelos siendo educados de la misma forma, Ujú. ¿cómo es posible que uno sea homosexual y el otro no? Si se debe a la educación. perdona, y a un perdona, guión no te tomado. entendí la pregunta. Vamos de nuevo. Vamos a lo que estás diciendo. Ujú. Si según tú no se nace homosexual y se debe a una tentación o a una inclinación psicológica, una educación o una promoción, digamos, una ideología, ¿no? O una opción. ¿Por qué existen casos de gemelos en los cuales uno es homosexual y el otro no? Si han tenido los mismos padres, la misma educación y los mismos genes, Sobre ese hecho me baso científicamente. Número uno, para variar. científicamente nosotros estamos hablando de que no hay un gen gay. De hecho, ese ejemplo ya me acaba de conceder el argumento. Ahora, nosotros... No puede ser que seas tan caído, por favor. Ya te dijeron de que no hay un único gen gay y lo que sustenta la homosexualidad no es que hay un único gen gay. Si ese es tu argumento, a nadie le importa tu argumento porque no hay nadie que esté argumentando que hay un único gen gay. Lo que se está argumentando es de que es una cuestión poligénica y que no se puede cambiar. Una vez se fija, eso no tiene cambio. Es parte de su orientación. De ninguna manera, por ejemplo, vamos a tampoco negar la existencia, por ejemplo, que si a mí me educan con un cierto contexto o que, por ejemplo, la también se religión, ¿no? Que te considera han la, educado en ella. No, él no entendió para nada lo que le dijo Mía aquí. A ver, si la diferencia es la educación y tengo dos personas que las educaron de la misma manera, ¿por qué es que una resulta
homosexual y la otra no. Si la educación es la misma, ambos deberían salir heterosexuales. Es decir, el mismo argumento que le está tratando de hacer en contra de la genética, se lo están haciendo en contra de que sea un factor que no sea genético, ¿no? Y esa es la cuestión. Obviamente no es puramente genético. Es puramente genético en el sentido de que la genética permite esa situación, ¿no? Permite que ocurra esa situación. Es decir, yo no puedo tener alas si genéticamente no tengo esa predisposición a tener alas, ¿no? Entonces la genética permite que se genere la orientación homosexual o heterosexual. Y sí, obviamente hay cierta influencia del ambiente, pero una vez eso se fija, ya no se puede hacer nada. También se considera el acto voluntad. Esto no colapsa con el cristianismo porque ciertamente existe voluntad en el cristianismo y esta voluntad se puede dirigir hacia lo que llamamos plenitud o lejanía, ausencia de Dios. En ese sentido, Sí, y esa voluntad es innegociable. Es decir, una persona homosexual tiene la voluntad de estar con personas de su mismo sexo y eso no lo puede negociar. Es decir, ya está ahí. No puede decir no quiero. Es decir, podrá decir no quiero, pero no va a cambiar esa voluntad de querer eso. la aceptación de la identidad o la negación de la identidad, ya sea que esta persona, si es una cosmovisión, que por ejemplo esta persona no cree en Dios, esta persona ciertamente puede practicar hacer una práctica homosexual, pero de cierta manera esta práctica homosexual no genera un es en la persona, sino que cuando se le presenta, por ejemplo, en este caso a Cristo como verdad, se le sabe y se le hace saber que al igual que la masturbación, la pornografía, que obviamente esto puede tener repercusiones a nivel morales en su vida, esto ciertamente al ser pecado, si esa persona concibe a Cristo como una verdad, aquí existe la conciencia. De modo que nosotros no vamos a negar nunca que existe una lucha. De hecho, a mí me gustaría indagar en vos. Vos dices que existe la persona, el cerebro trans. A mí me gustaría saber, desde cuando estabas pequeña, Un colegio cómo... católico. En el cual a mí. No, a nivel religioso no. ¿Vos qué sentiste desde pequeño? Me gustaría conocer a grandes rasgos tu historia. Desde pequeña, te corrijo. ¿Perdón? Pequeña. ¿Qué dije? Desde pequeño dije. Bueno, voy a hacer la excepción, ¿no? Pequeña. Sí, perdóname si esto te llegó a ofender. Desde pequeña. No, es que solo te corrijo eso. Ujú. Después, Aunque es un poco incómodo porque, pues, obviamente, yo sí creo que alguien no puede cambiar de sexo, ¿no? Antes de este debate Pero que no ibas a tratarme. estamos totalmente de acuerdo. Yo voy a respetar eso. No quiero generar un ambiente hostil. Me gustaría conocer tu corazón y qué pasa cuando vos estabas pequeña y sentiste, por ejemplo, que no es la famosa afirmación, nací en el cuerpo equivocado, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay dentro de vos? Me gustaría conocer un poco más. De verdad, te soy muy honesto, te dejo hablar. Sí, o sea, yo considero que la transexualidad se nace así, principalmente porque en mi caso personal es así. Yo desde que soy muy pequeña he mostrado, sobre todo, mucho disgusto al inicio de mi vida cuando los caracteres sexuales secundarios no se desarrollan tanto, ¿no? Yo cuando era pequeña, mis genitales me causaban disforia. Recuerdo que a mí me gustaban los niños, tenía que esconderlo. Yo quería vestir con ropa de niña. Yo quería ser una niña, de nuevo, repito. ¿Cuántos años tenías, más o menos? Que un niño quiera jugar con muñecas no impide que sea transexual. ¿Cuántos años tenías, más o menos? Desde que tengo memoria. Desde que tengo memoria Okay. Me siento de esta forma. De hecho, yo fui a un colegio católico y si se me ha enseñado a mí algo, es no ser transexual. De hecho, en tercero de primaria y cuarto, yo tuve una tutora en un colegio católico en el cual esta señora me prohibió jugar con las niñas. Yo estaba sola en el recreo porque no quería jugar al fútbol con los niños. Prohibía a las niñas acercarse a mí. Llamaba a mi madre para que me cortase el pelo. Me decía que, tales eran sus maltratos que me llegó a ingresar en 2 ocasiones en el hospital por sus maltratos. Es decir, a mí se me ha promovido ser transexual en absoluto y aún así lo he sido. Si tú vas a una isla desierta y tienes a un niño y crece en la isla desierta, la posibilidad de que sea cristiano son nulas porque hay que enseñárselo. De que sea Sin embargo, cristiano. Sí, claro. porque hay que enseñárselo, porque es una ideología, porque es algo enseñado desde la infancia e inculcado. Sin embargo, ese niño puede ser transexual, ese niño puede ser homosexual, porque a pesar de que no haya nadie... Sí, yo creo que tiene que ser inculcado, ¿no? No hay forma de que alguien conozca, sepa de que Cristo vino y resucitó y lo que sea de forma innata. Tiene que ser inculcado, sí. Mientras que alguien puede nacer transexual o homosexual en una isla desierta, sí. Para inculcárselo, como me pasó a mí, nadie me lo inculcó y salí. Ujú. Intenté reprimirme, de hecho, en el instituto, intenté vivir como un chico y la infelicidad para mí era tal que yo quería quitarme la vida. Transicioné y una vez transicionada empecé a tener vida social, me curé de mi depresión clínica. Es decir, soy una persona transexual desde que he nacido y a mí mi transición me ha salvado la vida. Entonces, alegar
que esto no es así, es una falacia y es mentira. Me gustaría saber, bueno, te pregunté por la historia y si es una afirmación del cristianismo. Sí, yo siempre he dicho, por ejemplo, las personas que se sienten de un género específico, les cambiaran el cuerpo, como el día de mañana se levantaran, les hicieran una transferencia de cerebro a otro cuerpo que sea del género opuesto, ustedes mágicamente pensarían, oh, ahora soy de este nuevo género, dirían, este no es mi cuerpo, yo no soy esto. Déjame hacer un pequeño comentario nada más para no pasarlo por alto, pero me gustaría pasar a una cuestión más fundamental todavía. Número uno, el cristianismo como tal no es el escenario de una isla, es el escenario de 2000 años de historia y por eso nos Por eso es que alguien no podría ser cristiano de forma natural, por eso es que el cristianismo no es natural. Él solito prueba lo que dice Mía, es increíble. fundamos en eso. Ahora, si quieres hablamos de eso. Nada más me gustaría saber una cosa más. Si quieres, por ejemplo, si yo te dijera, cree en Jesús, ¿cuál sería la evidencia suficiente o qué ocuparía Mía Skylar para creer en Jesús? Es que yo creo en Jesús porque Que hubiera evidencia médica de que Jesús, es decir, en qué momento Jesús, su cerebro dejó de funcionar, que haya dejado de funcionar lo suficiente como para que haya estado hipóxico y se haya estado pudriendo, y que al tercer día volvió a funcionar, ¿no? Evidencia médica, y tendrían que ser de bastantes laboratorios porque esto es fuerte, esto es grande. Esto va en contra de todo lo que conocemos biológicamente, cómo funciona, ¿no? Incluso en contra de la entropía, como les gusta hablar mucho a los creyentes, ¿no? la ciencia dice y los historiadores que existió. Cuando digo, Existen claro, evidencias cuando digo, muy fuertes de que existió. Yo creo que existió. hago claramente, cuando hago esta afirmación, pues lo hago de la óptica cristiana, desde la cosmovisión que Cristo es la expresión visible del Padre, Dios encarnado, y este Dios vino a salvarnos debido a que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Esto es cristianismo. Bajo este marco, ¿qué te haría falta para creer en Jesús? ¿Qué evidencia sería suficiente? Quisiera conocerla. Yo creo en Jesús. Cuando digo que crees en En Jesús, su figura, digamos, cristiana, no, religiosa. claro, Richard Dawkins también cree en Jesús como cristiano Bueno, cultural. Es una falacia que una persona de No, reputación escucha lo que estoy diciendo. crea algo, no Escucha. implica que sea real. Escucha lo que estoy diciendo. No, yo no estoy diciendo eso. Fíjate bien. Estoy diciendo, Richard Dawkins también cree en Jesús como una imagen de un Cristo cultural, ¿vale? Pero estoy diciendo, no de forma cultural, sino de forma existencial y cosmovisión. ¿Cómo crees o qué evidencia te falta para creer en un Jesús que resucitó entre los muertos? ¿Cuál sería la evidencia suficiente para eso? Que aparezca. Tiene que haber mucha evidencia médica, y lamentablemente en ese tiempo no había evidencia médica. O tendría que aparecer ahora nueva evidencia de cómo alguien que pasó 3 días con un cerebro que se estaba pudriendo volvió entre los muertos. Es decir, que tuviéramos en la actualidad algún tipo de evidencia de que eso es posible y supiéramos cómo es que ocurrió y pudiéramos extrapolar eso a alguna tumba, ¿cómo se dice? Algún ambiente de alguna tumba de esa época. Y eso es lo más cercano que se podría dar, que no creo que se vaya a dar, la verdad. Aquí, se presente aquí, resucite a alguien delante de mí y eso sería suficiente. Ese sería como tu estándar de evidencia, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si yo te digo que esa persona se apareció aquí, esa persona resucitó? Pasa que no en este año, sino hace 2000 años en la historia. ¿Cómo vos podrías creer en eso? Claro, es que Evidencia médica. Es que a él le gusta hablar de la biología y de las ciencias, y esto es pura biología, ¿no? Es decir, dentro del campo de la medicina. Esto es exactamente el campo de la medicina. Probar que alguien está fallecido y formas en las cuales podemos regresar a la vida, ¿no? No hay nada de eso. Esa es la evidencia de la resurrección. Aparte es evidencia de que la gente creía en esa resurrección. Eso es diferente. Que la gente lo crea no significa que médicamente eso sea posible. Médicamente eso no es posible. crees en eso. O sea, de nuevo vamos a lo de el que acusa es el que prueba, ¿no? Tú que crees en eso tienes que ser el que lo pruebe. No yo, que no lo he visto y no creo en ello, como milagros tal, la que lo tenga que probar. Claro. Porque es lógica. En especial a alguien que le gusta hablar mucho de acto y potencia, como a Rigoberto. Una vez está el acto de que el cerebro ya no tiene funcionalidad, y especialmente 3 días después ya no existe la potencia de que vuelva a activarse. Es incluso en contra de su propia metafísica, ¿no? Hay 3 hechos en torno a esta cuestión. Y de hecho es interesante cómo existe una tumba vacía. De hecho, historiadores... No hay consensos de que exista una tumba vacía. No hay consensos. Alguien puede entrar en la tumba y sacar algo. el De hecho, tema del había cuerpo ladrones de robado, ¿no? tumbas en esa época. Ok. Los ladrones de tumbas en la época antigua estaban a la orden del día. O sea, Vos- no tiene ninguna... Ok. Vos decís, por ejemplo, que el cuerpo se robó, ¿correcto?
No lo sé, no lo sé. No lo sabes. Bueno, no lo sé, ni te tú. voy a dar una herramienta para que cuando estés en otro debate lo puedas usar. No, créeme que no me va a hacer falta. No importa. Que yo no soy filósofo. Te queda a vos, Pedro, cuando debatas contra mí. ¿Ah? La próxima debates conmigo. Mira, Pedro, cuando vos vas a hacer una afirmación histórica, y para vos mía también claramente, tienes que sustentarlo bajo una afirmación científica, por ejemplo, una afirmación histórica. ¿Sabes que, por ejemplo, Nótese que la tuvo que cambiar de científica a histórica porque sabe que la resurrección no es científica, es médicamente imposible. Tienen que ir en contra de la ciencia. De primero usa la ciencia a favor para decir que las personas transexuales no existen o que la homosexualidad no existe, aunque ya se demostró que eso no es cierto, ¿no? Aquí él simplemente no entiende cómo es que funcionan estos rasgos y luego tiene que negar la ciencia misma, las ciencias médicas, para tratar de demostrar que Jesús resucitó. Eso es usar de forma selectiva la filosofía y la ciencia. Y creo que es lo que Mía le estaba diciendo desde antes, ¿no? Pero qué raro que no haya entendido. quien es famoso aquí en España, presentó un video en el cual dice que Jesús no existió. Pasa que Dallas Review es una persona totalmente ignorante del tema de la historia. Y Dallas Review, ciertamente, dice Jesús no existe. Pero no hay ni un solo documento que diga que Jesús no existió. O sea, según la De ciencia, hecho- te corrijo. O sea, según la historia. Sí, en eso está, a ver, en eso es cierto. Jesús hay mucha evidencia de que existió, es decir, como el líder de ese tiempo, el líder religioso de ese tiempo y que fue crucificado y todo eso, sí hay evidencia suficiente para creer eso. Evidencia suficiente para creer que resucitó, no la hay. Es ir en contra de las ciencias médicas. Es una afirmación imposible. Según la historia, déjame no, terminar te con la corrijo idea. porque Entonces, Jesús de sí forma... que existió, pero existen pequeñas No, dudas no, claro. también, ¿eh? Yo no estoy diciendo que vos dijiste eso. Ya vos me lo afirmaste desde el inicio. Lo sé. Si vos hubieras hecho eso, yo hubiera pasado, previo a hablar de la historia de la tumba, hubiera resuelto esta primera cuestión. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa aquí con Dallas? ¿Por qué estoy hablando? ¿Por qué se pone a hablar de Dallas en un debate que tiene con otra persona? Nada. Ay, nada que ver. Este ejemplo particular. Esto es el ejemplo de que tiene un libreto que tiene que seguir sí o sí. Para hacer una afirmación histórica, ya sea afirmativa o negativa, tienes que requerir un documento y este documento hacer una prueba de análisis. ¿Sabes cuál es esa prueba de análisis para afirmar o negar? Ilumíname. Prueba de la evidencia interna, externa y prueba bibliográfica. Cantidad de documentos, cuántos repiten eso, testimonios oculares, contexto, evidencia y también un análisis crítica textual en donde se hace un análisis riguroso. Norman Guy Pero eso no prueba el hecho, eso solo prueba que en la historia existía una creencia al respecto y que también se documentó esa evidencia. Eso es todo. No qué tan cierta es el claim respecto a lo que se está documentando de forma histórica. No puede contradecir ciencias médicas, leyes de la física, un hecho histórico. No se tomaría como un hecho histórico. Se tomaría como una creencia en la historia. Es diferente, es totalmente diferente. hace esto sobre el Nuevo Testamento y garantiza que hay un 99,9%. Tanto así, por ejemplo, De que que existiera Sócrates... Jesús, sí. Pero eso No, 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 implica pero que el dame un momento. naciera de una virgen, etc. Hay un tema interesante. Perdón. Porque en el momento que aceptamos esto, de que existe Jesús, también entonces existen testigos oculares. Pero Y si existen testigos oculares, también existió Mitra, Mahoma. Osiris, También existió Mahoma. claro, pero entonces dime dónde está la tumba vacía de Y Mahoma. que existiera Mahoma implica que todo lo que dice el Islam es cierto, es una falacia. Luego Lo voy, mismo a, el cristianismo. luego voy a tratar el tema del Islam en otro debate contra Omar, si quieres. Es que es lo Pero mismo. el tema, el tema es el siguiente. Cualquier afirmación histórica requiere una posición histórica. Ahora yo te voy a decir esto. Hay casos del cristianismo que nosotros podemos establecer. Tumba vacía, apariciones post-mortem. Incluso, de hecho, te traje un documento. No pueden establecer apariciones post-mortem. En ese tiempo no había la tecnología para determinar una aparición post-mortem con un alto grado de evidencia. Lo que hay es gente diciendo que creía eso. O un apóstol diciendo de que muchas personas lo vieron. Pero que no es lo mismo a que de verdad se tenga una lista con todas las personas diciendo que lo vieron. Y aún así falla en probar eso. Porque ¿qué tantas personas dicen que vieron algo que va en contra de todo el conocimiento que tenemos? No es prueba de que el conocimiento que tenemos es falso y que lo que ellos dicen es cierto. Te va a gustar, pero muchísimo. De hecho, fue una petición que me hiciste ahorita. Vos deciste que los historiadores que yo uso están sesgados. Pero, por ejemplo, si creen en milagros y en la fe, como tú dijiste, cito textualmente, mira qué hay interesante. historiadores que se guían por la fe. La fe es científica. Se tienen que guiar por hechos. Tenemos a historiadores que investigaron la historia de Jesús siendo ateos
Incluso personas que indagaron más profundo como Pero de Josh nuevo, la McDowell. existencia de Jesús Dame- no implica que todo lo demás sea cierto. Estoy completamente de acuerdo con vos. Claro. Lo que no estoy de acuerdo es que solamente aborde eso. Estoy completamente introduciéndome en la historia de Jesús y la evidencia. Ahora, te traje un historiador de la Universidad de Göttingen, quien es Gerd Ludemann, que es supremamente famoso y es incluso no cristiano y ateo. Y él afirma, Es una falacia. Que sea una persona muy reconocida o con mucha reputación no implica que todo lo que piense no sea implica. cierto. Estoy completamente de acuerdo con vos. No, es que no tienes que estar de acuerdo. Es que es así, es una falacia lógica. Ok, yo estoy de acuerdo con vos en eso. Sin embargo, recuerda que yo presenté silogismos, traje historia, traje cantidad de documentos, incluso sí. te dije uno que se encuentra en Madrid, que pronto lo voy a ir a ver. Pero no hace falta que Y trajeras nada. El tema es que Gerd Ludemann, por ejemplo, al considerar estos hechos históricos, por ejemplo, él afirma que se puede considerar firmemente que Pedro y los discípulos tuvieron experiencias después de la muerte de Jesús en las que Jesús se les apareció en el Cristo resucitado. Esto involucra, por ejemplo, Saulo de Tarso, quien fue perseguidor del cristianismo y luego pasó a morir por la causa. ¿Cuál explicación tendrías, por ejemplo, si los historiadores ateos no tienen problema con aceptar la existencia de Pablo? que yo te estoy diciendo que Cristo ha Te existido. pregunto a vos, ¿cuál sería la posición tuya respecto a alguien que no creía y perseguía a cristianos como Saulo de Tarso y luego muera por causa? ¿Por qué una persona cambia de pronto así y muere por la causa de Cristo? Pues No tiene que saber la razón por la cual hubo ese cambio. Lo que tiene que saber es de que independientemente de que él haya cambiado o no, el cambio no prueba la religión. Hay muchos cristianos que se vuelven al Islam o se vuelven a otras religiones o dejan de ser cristianos o se vuelven al ateísmo. Y eso no quiere decir que ni el ateísmo, ni el Islam, ni las otras religiones sean verdad. La conversión de alguien no dicta la veracidad de aquello en lo que cree ese alguien que se convirtió. Eso es así. como hay gente que se convierte del cristianismo al islam. ¿Eso es porque el islam sea la religión verdadera? Estoy hablando de Pablo. Vale, pero yo ahora te voy a poner... Pero Pablo es una persona que se cambió de religión. Esto es análogo, ¿no? Esto es análogo. Una persona que se cambia de religión hace que la otra religión sea verdad. Sí. Entonces alguien que se cambia del cristianismo al islam hace que el islam sea verdad. Sí. Entonces yo hablo de Pablo de Tarso. ¿Qué tiene que ver eso? Te está diciendo de que si no aceptas de que una persona cristiana se cambie del cristianismo al islam, y eso significa que el islam sea verdad, tampoco podés utilizar ese tipo de argumentación para decir que porque Pablo de Tarso se convirtió al cristianismo es verdad. Al decir que uno es falso, estás negando tu propio argumento. Ejemplo, de una persona que se convierte del cristianismo al islam. Te El lo haberse respondo- convertido y haberse visto Te lo la luz respondo con en todo el islam, gusto. Te lo respondo sin todo el gusto. Si primero me respondes la tuya. ¿Trato? Es que Respóndeme. No se trata de responder, se trata que lo que ella dijo anula la lógica que él está tratando de usar, de que porque alguien se transforme, aquello en lo que se transforma es la idea verdadera. Si eso fuera cierto, alguien que se transforma del cristianismo al islam, significaría que el islam es verdad, independientemente de que sea Pablo de Tarso o sea otra persona. Es la misma lógica. Yo te respondo. Responde la mía y yo la tuya. Formúlala de nuevo. ¿Cuál es la explicación que tienes ante Saulo de Tarso, que era ex perseguidor de cristianos, fiel perseguidor, y luego pasó a ser un fiel mártir de la fe? No lo sé. Cambió. Por la razón que sea, eso no indica que el cristianismo sea verdad. Así como no indica la conversión de un cristiano en islam que el islam sea verdad, tampoco indica de un no cristiano al cristianismo que el cristianismo sea verdad. Esto es, como dice, lógica básica. Cambió de opinión. Como puede cambiarla un cristiano que se convierte al islam. O como la puede cambiar personas transexuales que luego dicen que no sé O qué. sea que simplemente la resolución es cambio de opinión. Sí, ¿Por qué? él sabrá. Por la razón que sea, eso no prueba el cristianismo. ¿Qué crees, Cristian? O sea, es que esto es una chorrada. O sea, ¿por qué? Vale, pues, ¿por qué Te cambió de responde opinión? Que él cambiara de opinión por lo que sea, ¿eh? Eso implica que Cristo existió, que sus milagros existen. Eso entonces Historiadores. explicaría que una persona que se convierta del cristianismo al islam está probando que el islam es la religión verdadera. Es que ¿no? te respondo Según tu pregunta. Responde tu Respóndela, pregunta. sí. Ok. Una persona puede cambiarse de religión, ciertamente, por tres cuestiones. Al menos yo las enumero por tres cuestiones. No. 3 cuestiones no. Si una persona que se cambia del cristianismo al islam no significa que el islam sea verdad, tampoco una persona que se cambia del no cristianismo al cristianismo significa que el cristianismo sea verdad. Cuestiones emocionales. La Las iglesia. enumeras, claro. Es que yo estoy hablando de ciencia. Estoy respondiendo a tu pregunta. Muy bien. Cuestiones emocionales, cuestiones intelectuales y, pues, algún tipo de causa personal, ¿no? La emocional cabe dentro de ahí. La cuestión emocional número 1 puede ser puesto que, por ejemplo, un típico discurso, la iglesia me falló, en la iglesia roban el diezmo, la iglesia es fracasados, ¿no? Pero el discurso 2 puede ser intelectual.
A como, por ejemplo, yo crecí en cuna cristiana, pero en mi adolescencia tuve una crisis fuerte de fe al punto que negué a Jesús. Creo que era más por una situación emocional y luego me pasé al cristianismo. Ojo, mire todo lo que pasé por una cuestión intelectual. Ahora, que yo me haga de el cristianismo al Islam o hayan personas, no quiere decir de que su fundamento sea un fundamento precisamente intelectual o anule el fundamento del Pues cristianismo. lo mismo pasa con el caso que me has expuesto tú. Acaba de refutarse él mismo con eso. La persona haya pasado de perseguir cristianos a serlo él, no implica lo que me estás diciendo. Los historiadores analizan lo siguiente. Hay un ¿Qué hecho, historiadores? por ejemplo, como Gerd Ludemann, quien no niega, por ejemplo, la existencia de apariciones post-mortem de Jesús. Imagínate Pues es qué fuerte, científico. pero un momento, no se puede negar históricamente. No niega la creencia de que hayan personas que crean en las apariciones. Muy diferente es de que sepa que existieron tales apariciones o que tales apariciones se dieron. Son dos cosas diferentes. No sé por qué no sé por qué las mezcla. Entonces, hay dos preguntas claves para poder establecer una verdad histórica. Primero, ¿cuáles son los hechos de esta explicación? Y dos, ¿cuál es la mejor explicación ante estos hechos? Es decir, repito, ¿cuáles son los hechos que merecen una explicación? Tumba vacía, apariciones post-mortem, La tumba vacía no es un hecho. Las apariciones post-mortem son creencias, no es un hecho. Y no sé qué otra cosa iba a decir. la oscuridad del cielo cuando Jesús lo crucificó y estos hechos. Eso es porque Jesús es hijo de Dios, claro. Cuando se muere alguien en cualquier momento, si el cielo se oscurece, es hijo de Dios. ¿Cuál mejor explicación tiene? Que Cristo resucitó entre los muertos. De hecho, No, esa es la... Esa explicación es médicamente imposible. Es imposible esa explicación. La tumba vacía quiere decir que o se llevaron el cuerpo, o que en realidad a Jesús nunca le dieron una tumba para él mismo. En fin, hay un montón de explicaciones que son naturales que podría decir alguien que no son tan probables, pero la explicación de que resucitó es imposible, médicamente imposible. tenemos documentos incluso de autores no cristianos que hablan de la sobrenaturalidad de Jesús. Entonces, tremendamente Sí, porque están redactando lo que se creía de Jesús en ese tiempo, no que ellos sepan que Jesús tenía una sobrenaturalidad. Es confundir cosas. incluso de su propia autoridad con la que habla. Y para eso, incluso de Bueno, los pero más también, famosos. también existe, pero es que eso se puede aplicar al fenómeno ovni, se puede aplicar a los fantasmas, eso se puede aplicar a los gnomos, eso se puede aplicar a prácticamente cualquier figura del folclore de cualquier cultura del Ok, mundo. imaginemos, Es decir, imaginemos eso. ha habido apariciones según testigos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Eso en que anula el cristianismo. Te voy a poner un ejemplo muy ilustrativo, ¿vale? ¿Cómo que en qué anula el cristianismo? Que si según él, que hayan testigos oculares y que hayan personas que registren lo que los testigos dicen, significa que aquello que se está registrando es verdad, también los fantasmas, también los ovnis. Si él cree que ninguna de estas cuestiones es verdad, entonces no puede utilizar ese mismo argumento para probar el cristianismo. Esto es de verdad patético. Que no pueda entender cómo se traza una analogía es patético para que alguien que se llena la cabeza y la trompa de decir de que es un filósofo. Para que veas por Dale, dónde ¿te gusta? voy. Aquí en España hubo un caso muy famoso de true crime, llamémoslo, el caso de las niñas de Alcácer, ¿vale? El caso de las niñas de Alcácer fue muy mediático en España. Las televisiones, bueno, pues se ponían a pensar, a hablar de qué pasó, qué no pasó, tal. En este caso en concreto, ¿verdad? Que tengo tos. Hicimos un podcast hace poco sobre el caso, ¿eh? ¿El qué? Hicimos un podcast hace poco sobre, ¿Sí? sobre este caso, sí. Pues muchas personas en España, había un programa que se llamaba ¿Quién sabe dónde?, que hablaba de desaparecidos, que habló mucho del caso de las niñas de Alcácer, y había personas por toda España que llamaban a diario en oleadas, afirmando que las habían visto por toda España, unos en Asturias, otros en Cantabria, y había gente que decía, sí, me saludó, no sé qué. Los testimonios de personas que se han encontrado con o tal, eso no tiene por qué ser fiable. Te hago Y una de hecho, pregunta. en el caso de desapariciones, es muy poco fiable. Entonces, en el caso de milagros, permíteme decirte que es muy... Porque contradice leyes de la física y leyes médicas, ¿no? Todo conocimiento médico, todo conocimiento biológico, todo conocimiento físico lo contradice. Por eso no se cree que sea cierto. Se cree o se documenta que las personas crean eso, no que aquello que las personas creen sea verdad. Sobre todo cuando son milagros de hace 2000 años. ¿Eso en qué anula mi argumento? Pues que ¿En qué no? Bueno, aquí lo va a decir ella. las apariciones marianas o lo que quiera que fuera, o esos milagros, pueden tener otra explicación que Sí, que alguien diga de que Jesús apareció ante las personas o las personas digan que Jesús apareció ante ellos, no implica de que Jesús efectivamente resucitó entre los muertos, porque eso contradice ciencias médicas, ciencias físicas. Por eso es que no se cree. Así como no se le cree a alguien que apareció otra persona, ¿no? Del caso que está diciendo Mía. Si no se cree, basado simplemente en testigos oculares,
las apariciones de otras cuestiones, tampoco se puede creer basado en testigos oculares las apariciones de Jesús. persona que lo está contando lo ha vivido de esa forma, pero no tiene por qué ser un milagro real. Entonces, tu explicación a Saulo de Tarso es porque creemos en otros también ovnis y puede haber una serie de especulación. No. Y se ríe, pero es así de ridículo es creer que Saulo de Tarso, yo estaba diciendo Pablo, no me recuerdo, que esta persona así de ridículo es creer que esta persona, porque se cambió al cristianismo, es porque el cristianismo es verdad. Es como que alguien que crea que de verdad hubieron estas apariciones de fantasmas y eso, solo porque otras personas dicen que así fue. Así de ridículo es. Él no se está dando cuenta que cuando se está riendo de esto, se está riendo de su propio argumento. Esto es vergonzoso. Diciendo que ¿Cómo los anulas el testigos cristianismo? oculares de personas o un testigo ocular no siempre es fiable al 100%. De hecho, en muchos casos no lo es. En la Ujú. mayoría no lo es. Ok. Y te estoy poniendo un ejemplo con las ¿Puedes desapariciones. construirme un caso en contra del cristianismo con los hechos que te dije? Ya te lo acabo de poner. Si el hecho de que una persona crea en algo no hace que ese algo sea verdad, de esa misma forma, los hechos que no son hechos que él dice, no significa que una persona diga que son hechos, no significa que sean hechos. Que una persona diga que vio a Jesús, no significa que de verdad haya visto a Jesús o que de verdad Jesús haya resucitado. No es posible que no entienda esto. No es posible que no entienda esto. Te puedo construir un montón de casos de... Ok, puedes por construir ejemplo, muchos. en la ufología. Construye uno. En la ufología... Construye uno el cristianismo. No, te voy a poner un ejemplo equivalente, ¿vale? En la Con ufología... mucho respeto te estás vendiendo el tema. No te lo quería decir, pero No, te no, estás no, te estoy desviando. haciendo una comparación simétrica Ok, para que tú está lo bien. veas. Construye un caso del cristianismo en contra. Me encantaría escucharte. Te voy a poner un ejemplo muy similar, ¿vale? Es más, te dejo que cierres el diálogo con el caso en contra del cristianismo. Continúo. Te acaba de decir un caso en contra de la argumentación que hiciste para el cristianismo, basado en esos hechos, que no son hechos. Eso es lo que te está diciendo, que no son hechos solo porque alguien diga que son hechos. Lo único que dice eso es que esa persona cree que son hechos, pero no significa que sean hechos. En Italia hubo un hombre llamado Fortunato Zanfretta que afirma haber visto 3 alienígenas reptilianos de 3 metros que se encontró en una casa siendo Y me da risa que él le dé risa a esto, porque así que ridículo que alguien crea que vio 3 reptilianos. Pero claro, que una persona que tenga el cerebro podrido después de 3 días resucite entre los muertos, no, eso sí tiene mucho sentido. Te estás riendo de vos mismo. Date cuenta. de una urbanización. Este hombre apareció en su coche luego tras haber desaparecido. El coche estaba ardiendo mientras estaba en medio de la nieve. Es decir, se vieron huellas gigantes. Y en la justicia italiana misma se considera que lo que él dijo es verdad. Que tiene sustentación realista. ¿Y qué pasa? Es algo que desafía la lógica, ¿vale? Que puede haber casos así en el cristianismo, dudo que haya alguno. Y para que veas que el cristianismo en sí es menos creíble que casos como el de este hombre. Es decir, tú avistar alienígenas, milagros, puede tener otra explicación y no implica que sea así. Una cosa, vamos con los últimos 5 minutos de conversación abierta y luego 5 minutos de conclusión final Vale. por cabeza, ¿vale? Excelente. ¿El caso en contra del cristianismo? Te lo acaba de decir. Literalmente te lo acaba de decir. De que la argumentación que hiciste a favor del cristianismo no puede ser a favor del cristianismo porque se puede utilizar a favor de cualquier otra ridiculez. No puede ser, en serio. Esto sí es patético. Es patético que no se pueda dar cuenta. Por favor, o sea, si hay cristianos viendo este video, dejen de seguir a esta persona. Es lo más ridículo que puede haber. ¿El caso en contra del cristianismo? Me encantaría Con conocerlo. apariciones marianas por un tubo. No. Muchísimas. El caso en contra del Ya, por cristianismo. ejemplo, la aparición de... ¿Cómo se llama? Ok, voy a hacerte muy los niños concreto de y Fátima. voy a presionarte, y si me Los lo niños de permitís, Fátima, voy a presionarte mucho entonces. Construyeme un caso en contra de la tumba vacía, apariciones post-mortem y Los conversiones niños de de Saulo de Fátima. Tarso. La tumba vacía no es un hecho histórico. Las apariciones post-mortem son cosas que las personas creen, que no significa que el hecho sea cierto solo porque las personas lo creen, especialmente porque es solo uno de los apóstoles diciendo que hubieron muchas personas que lo vieron. Y ya. Y la resurrección en sí va en contra de todas las ciencias médicas. No es posible que alguien resurja después de 3 días con su cerebro pudriéndose. Los niños Falsa de falsa Fátima- analogía. No, falsa analogía no. Es una aparición Sí. mariana en Portugal en la cual... O sea que tú No es una falsa analogía. Él no entiende ni qué es una analogía, ¿no? Si la lógica de fondo es la misma, no es una falsa analogía. Si A cree en B y por ende B es cierto, entonces en esta otra situación donde A cree en B, B también es cierto, ¿no? Las personas dicen que vieron a Jesús resucitado, es cierto porque A cree en B, ¿no?
entonces esta persona que dice que vio un alienígena de 3 metros rodeando su casa, seguro es cierto, porque si A cree en B, B es cierto. ¿Cómo eso es una falsa analogía? La A la gente anulación de una historia es otra afirma- historia. es una aparición mariana que tiene relación con el cristianismo. Estás usando una falacia. Estoy porque te he hablando del pillado. cristianismo en el La fundamento. aparición de la Virgen de Fátima, en esos fueron unos niños que vieron El fundamento no se puede determinar que porque alguien cree algo sea cierto. Especialmente, repito, si va en contra de las ciencias médicas o de algún tipo de ciencia o de las leyes de la física. Cualquiera puede decir que vio algo que contradiga todo lo que conocemos. Difícilmente se va a tomar en serio si contradice todo lo que conocemos. Se necesita evidencia mucho más fuerte que simplemente, yo lo digo y yo lo vi. una virgen. Muchísimas personas lo afirman, que lo vieron, que llegó a cambiar el clima, que apareció, que no sé qué. Incluso Y sin importar la cantidad de personas. Lo que se tiene que poder es replicar el fenómeno. De lo contrario va en contra de todo lo que conocemos. a la ufología este caso, ¿no? Y luego se metió, creo que el Papa, que le dio 3 secretos a cada niño. Y claro, ahí ya la Iglesia empezó a montar su dialéctica de siempre, ¿no? O sea, que no cada tienes una secreto- respuesta en contra del cristianismo. ¿El qué? No tienes una respuesta. Te acaba de dar una respuesta en contra del cristianismo. Vos dijiste de que el cristianismo es verdad porque la gente dice que hubieron apariciones. Ella te está diciendo que porque alguien ve apariciones no quiere decir que eso sea cierto. Eso es en contra de lo que acabas de decir, en contra del cristianismo. En contra del fenómeno de los 3 hechos que merecen una explicación. No, lo que te- Ya te dijo que los 3 hechos no son hechos. No son hechos. ¿Y por qué no son hechos? Te trazó analogías, te lo explicó como a un bebé. No puede ser que no hayas entendido. es que existen apariciones marianas que por el hecho de que existan testigos oculares no implica que sean reales. Te hago una pregunta. El cristianismo, ¿por qué es falso debido a estos 3 hechos? Dame una explicación. ¿Qué 3 hechos? Es falso porque esos 3 hechos no son hechos. Porque que alguien diga que vio algo no significa que vio algo. Perdón, que alguien diga que vio algo no significa que ese algo de verdad haya ocurrido. Solo significa que esa persona cree que vio algo. Los 3 hechos: tumba vacía, apariciones post-mortem y testimonio de los apóstoles. Dame No son hechos. No hay una tumba vacía, no hay consenso de que haya una tumba vacía, no hay una resurrección, no es un hecho porque va en contra de todo. Lo que es un hecho es que las personas creían eso. No es un hecho de que haya ocurrido. Va en contra de todo lo que conocemos. Es imposible, científicamente hablando, utilizando ciencias médicas, que alguien haya resucitado entre los muertos después de 3 días de que su cerebro se estuviera pudriendo. los pasados en la historia con Tumba un documento. vacía, puede entrar alguien y llevarse Dame un cadáver. documento que diga eso. Hay un Va- montón de documentos donde las personas, hay miles de millones de documentos donde personas que ya tienen el cerebro podrido por 3 días no regresan de entre los muertos. No tienes. sé, tú dame, claro, pero tú utilizas documentos de forma, o sea, tú juegas con unas normas injustas, porque tú te guías por la fe y lo que te interesa es fe y yo tengo que demostrar empíricamente con documentos ¿Tienes fe? Continúo, porque esto, de nuevo. Después, apariciones, como te dije, que haya testigos oculares no implica que algo sea cierto o tenga el significado que le da el testigo ocular. ¿Y cuál era el otro? El testimonio de los apóstoles. También estoy segura de que Mahoma tendría discípulos a los que les comentó su palabra y eso no implica que lo que decía Mahoma sea todo. Para hacer un fundamento histórico necesitas un documento histórico. ¿Cuáles serían esos documentos históricos? ¿De qué? De lo que acabas de afirmar. ¿De qué? Una afirmación De que hay personas que tienen testigos de las diferentes religiones. Claro que hay documentos históricos de eso. Requiere un documento histórico. Dime esos documentos cuáles son. Es que, no, o sea, es especulación. tú Ni siquiera tiene que haber un documento histórico de las religiones. Hay documentos históricos de personas que dijeron, por ejemplo, del Heaven's Gate, que dijeron de que una nave espacial iba a irlos a traer y se tenían que quitar la vida para que eso ocurriera. Se quitaron la vida y ninguna nave espacial apareció. Esto es, o sea, pedir un documento que diga de una religión específica es no entender que el hecho de que una persona diga que vio algo no significa que ese algo que vio de verdad haya ocurrido. vas a hablar tú de especulación, que estás diciendo que Fuentes independientes como Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Qué documento hay de que No son documentos históricos, son documentos teológicos. Teológicos. Tratan de enseñar teología, no historia. era virgen y parió un niño? Son contradictorios entre sí. Sería lo peor que puede haber a nivel de historia. La genealogía de Jesús no es contradictoria entre Mateo y Lucas. El movimiento de Jesús hacia su nacimiento es contradictorio entre Mateo y Lucas. Y entre Lucas mismo también. Entre otro montón de contradicciones que tiene. Virgen? ¿Existe algún documento? Por medio de No, la ¿verdad? diferencia. Si me dejas responder, te lo hago. Y contradice las ciencias médicas, tal vez como las conocemos ahora, contradice, en fin, no lo sé. Es un montón de contradicciones, ¿no? No es un documento histórico los evangelios.
Inferencia lógica debido a que si Jesús resucitó entre los muertos, Pues yo inferencia lógica también. la trascendencia existe, por lo tanto existe un Dios, y si Dios existe, hay una... Muy bien. Si Dios existe, tienes que resolver la cuestión antes que... La trascendencia podría existir y no tiene que haber un Dios. Yo no creo en la trascendencia, pero la trascendencia podría existir y no tiene que haber un Dios. No lo hago ¿Existe? tan complejo. Yo ¿Existe? también lo hago por inferencia lógica. Ok, Al igual déjame que hacer tú. la inferencia lógica. La inferencia lógica es que si Dios existe, existe una intervención extra en la realidad para un momento que no se explica por medio de las 4 fuerzas fundamentales, Muy bien, y si muy existe bien. una intervención divina, y esa intervención divina Existe la intervención divina que no se explica por las 4 fuerzas fundamentales. ¿En dónde está medido eso en energía? ¿Por qué no viola, por qué no hay más energía cuando hay una intervención divina? ¿Por qué? O mostrame que de la nada algo aparece energía, ¿no? Que está un sistema y que hay una intervención divina y que la energía aumenta. Porque para que haya interacción en este mundo, con algo de este mundo, tiene que haber energía, ¿no? Es a través de energía, de transferencia de energía. Eso quiere decir que un sistema que conocemos la energía que tiene debería poder incrementar su energía de forma inexplicable, ¿no? debido a que la cosmovisión trascendente no es nula, sino que es verificable, y Jesús resucitó de entre los muertos, es la trascendencia. No, Jesús no resucitó entre los muertos. Eso no lo has probado. Eso va en contra de las ciencias médicas. No tenés ningún documento médico. Y si tuviera solo uno, sería muy poco para ese tipo de propuestas, ¿no? Por lo tanto, su historia es verídica por medio de los testimonios de los apóstoles, La documentos historia no puede ser verídica por medio de los apóstoles, porque eso es un claim médico. Que alguien resucitó entre los muertos es un claim médico, no es algo que te digan los apóstoles. Los apóstoles están enseñando teología, no medicina. Ellos son los menos justificados en poder decir que Jesús resucitó. Es decir, es a las personas que menos se les creería que Jesús resucitó. son más de Harry 24.000. Potter es de Esto Gryffindor. no es De nuevo. falacia y falsa analogía. No, falacia es lo tuyo, que estás utilizando supuestamente la lógica y documentos empíricos cuando me estás diciendo que Falsa analogía. No sé qué es una falsa analogía. puedes demostrar Justo que la la historia. Virgen, sin documentos, como tú dices, parió un niño siendo virgen, pero yo tengo que demostrar, a diferencia de ti, que tú lo aprendes por inferencia lógica, ¿Y yo lo cuáles tengo son? que demostrar con documentos. Es decir, tenemos reglas distintas y yo tengo que demostrar Ujú. empíricamente y científicamente, y tú puedes vincularte a la filosofía y a tus definiciones propias sin vincularte a la ciencia y solo haciéndolo de forma selectiva. Me adecuo a la realidad, y la realidad son los documentos. Pero bueno, Y los documentos solo dictan de que las personas creían eso, no que Jesús haya resucitado de entre los muertos, porque no hay documentos médicos, no está documentado de forma médica. yo creo ¿Qué que lo podemos... documentos hay de que María fuese virgen? Todas las fuentes independientes, Mateo, Marco, Lucas, Juan, toda la tradición cómo apostólica. Igual no es médico, y que alguien quede embarazado es algo médico, ¿no? Que alguien quede embarazado es desde el dominio médico. Tendría que haber alguien que dicte que ella era virgen y que quedó embarazada aún siendo virgen. Eso no es algo que alguien diga, ah, yo lo vi, porque ¿cómo lo vieron? No pudieron ver que ella era virgen y quedó embarazada, ¿no? No sé, cristianismo ¿y primitivo. cómo determinan que una mujer es virgen de forma fidedigna? Que hay documentos médicos, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de la verificación de los testigos oculares, estamos hablando de testimonios de Mateo, Testigos Marcos. oculares, claro. Sí, testigos oculares solo dice que ellos creen eso. Nadie testificó cómo la virgen era aún virgen mientras se introducía de alguna forma lo que sea que generó a Jesús. De eso no hay testigos oculares, ¿o sí? Y si hubiera, no sería suficiente. No sería suficiente que alguien diga, sí, yo vi cómo de alguna forma rara que no muy entiendo se introdujo en esa mujer que justo antes está esta cuestión médica que dictamina que era virgen. Eso no sería suficiente. Se necesitaría de verdad que hubiera una cuestión médica que muestre que es virgen y que luego muestre que aún, no sé, tiene varios meses de embarazo y sigue siendo virgen. Y que no tuvo ningún tipo de interacción sexual con nadie. El mundo allí. Solo alguien me lo dijo, aunque sean 10, 100 personas, no es suficiente porque estás hablando de algo biológico, ¿no? Estás hablando de la realidad médica de alguien. A mirarle el himen y a. De nuevo, es que tú mismo no te sostienes. Eso es como que si alguien le dijera, bueno, no crees en la transexualidad porque no hay homosexualidad porque no hay un único gen. Ok, perfecto. Esto es porque Dios así me hizo. Yo soy testigo de que Dios así me hizo. Tenés que aceptarlo, ¿no? Yo soy testigo de que Dios así me hizo, ¿no? De lo contrario, tenés que echar por la borda el hecho de que digas de que muchas personas hayan visto o crean en que María era virgen, sea un hecho verificable, un hecho verídico. por tu propia enfermedad.
Lo sostiene la historia, pero bueno. No, la Quisiera historia no decirte- lo sostiene. De nuevo, quisiera- tú me has dicho que yo diga documentos, dime tú qué documento hay que determinase. Mateo, Marco, Lucas, Juan. Y eso es Eso un... no determina que ella sea virgen, haya quedado embarazada siendo virgen. Eso determina que hay personas que creían eso. Yo no sé por qué es tan difícil de darse cuenta de esa diferencia. ¿Dónde están los documentos médicos que muestran que María era virgen, que siguió siendo virgen después de quedar embarazada? documento histórico. Documentos Es históricos. un que incluso- libro religioso. Gerlo- Entonces, la verdad que tengan tus argumentos una y te verdad retrotraes a la Biblia, eso es lo mismo que tenga un musulmán. Es una verdad histórica que incluso Entonces, un Bart Ehrman- musulmán tiene razón. y Es verdad. una verdad histórica de que las personas creían que la virgen tuvo a Jesús siendo virgen, ¿no? O que se embarazó siendo virgen. O que era virgen cuando tuvo a Jesús. Es decir, cuando tuvo no me refiero a cuando parió, sino que me refiero a cuando lo engendró, ¿no? Eso es una creencia, no quiere decir que sea cierto. Lo que te dice los documentos es de que habían personas que creían eso, no de que la cuestión fue en realidad así. Para eso se necesitan documentos médicos, no de personas que creen en eso. También, ¿no? Bart Ehrman, erudito, de historiador, incluso no Un creyente. musulmán también tiene verdad histórica, ¿no? Porque se retrotrae, su fuente es un libro religioso. Otra cosa es que tenga una tumba vacía. No tienen que tener una tumba vacía, porque su retórica no tiene que ver sobre una tumba vacía. 1 y 2, no, la tumba vacía no es un hecho histórico. Y 3, si fuera un hecho histórico, la peor explicación o la imposible, es decir, la que contradice las ciencias médicas, es que Jesús resucitó entre los muertos. Es diferente. Una Mira, tumba déjalo vacía ahí. puedo ir yo a una tumba y coger Vos el cadáver. sos una persona que no tiene fe. Con esto quisiera terminar el diálogo. Vos sos una persona que no tiene fe, ¿correcto? Es que no. Ok, ¿podrías juntar no las sé a qué manos? te refieres. Junta las manos. Es una dinámica, hazlo vos, Pedro. Ok, vos estás sintiendo Yo es cosas. que creo en Dios, ¿Estás, o estás sea- tocando algo? ¿Sí o no? Pues sí, ¿no? Según Ok, mi percepción. un momento. Esto es tu percepción. No estás tocando nada. Bueno, estás tocando las cosas. Propiamente, esto es la experiencia. Pero la experiencia no es lo mismo que el fundamento. ¿Por qué? Porque el fundamento dice que, por ejemplo, los átomos no se tocan. Y los átomos, vos y yo no los hemos visto. Los han visto otros que sí los han corroborado. Entonces la evidencia es evidente solamente para el que lo experimenta. Y la fe No. es el siguiente paso para avanzar sobre aquello que fue El evidente. De experimento modo que, científico déjame hay que terminar, déjame demostrarlo terminar. y contrastarlo. De modo que la Sí, pero las cuestiones históricas de que María era una virgen que quedó embarazada, siendo virgen, de que Jesús resucitó, es exactamente lo que te dicen las ciencias médicas que es imposible. Es como decir, yo creo que toco esto, que mis manos se tocan, pero la ciencia me dice que no se tocan, entonces yo creo que no se tocan. Solo es una experiencia que parece así, ¿no? De esa misma forma, las personas creían que Jesús había resucitado, creían que había nacido de una virgen, pero las ciencias médicas te dicen eso es imposible. Entonces no tenés que creer en eso. Acaba de refutarse otra vez. es el siguiente paso para avanzar sobre aquello que fue evidente y la fe deberías de asumir de que no está tocando, pese a que tu experiencia dice lo contrario. Por eso, la fe es más poderosa que la experiencia. Sos una persona de fe, la ciencia está plagada de fe y la fe está en toda la humanidad. Muchas gracias. No es cierto. Sí, hay formas de fe, yo no digo que sea así, pero con este ejemplo que acabo de dar, acabo de refutar su propia fe. Es decir, no se debe de creer entonces en la virgen, en el nacimiento, que en una virgen puede tener hijos siendo virgen, ni que una persona puede resucitar de entre los muertos. Con su propio ejemplo, acabas de probar eso. La ciencia se hospeda en los experimentos y su demostración. Eugene Wigner, premio Nobel de Física, establece que la fe está también en la matemática debido a que su consistencia no se basa por medio Falacia, de de nuevo, métodos. que una persona de reputación a nivel científico afirme algo no implica que sea cierto Pruébame- por su posición. Pruébame por medio del método científico la lógica y la matemática. ¿El qué? Pero ella no dijo que todo era lógica y matemática. Bueno, vamos a ver qué dice ella. Pruébame por medio del método científico la lógica y la matemática. Da una voltereta mortal aquí mismo. Tú, es que, no sé, aunque yo lo hiciera, tú sacarías una falacia filosófica y te estás partiendo de la base de que yo no soy una experta en la materia para intentar hacerme con tus juegos lógicos salirme, porque de nuevo tú no te guías por la ciencia empírica, tú te guías por, como tú lo has dicho, por la fe, en un libro religioso, en historiadores con fe, lo cual es científico, y en la filosofía, lo cual no es una ciencia. Pero ella no dijo nunca que lo único que es verdad es lo que es ciencias empíricas. Lo que pasa es que están lidiando con el mundo o con la realidad de las ciencias empíricas. Entonces hay que utilizar ciencias empíricas. No se puede utilizar fe o matemáticas puramente para estas cosas, ¿no? Si a mí me dicen que algo sucedió en el mundo real, yo no puedo solo utilizar la matemática para determinar de que sí sucedió. Necesito ciertos hechos verificables, ¿no? Lo viste tú en el móvil ahora mismo. Esa es mi conclusión. Como quieras. Listo. Dios existe. Bueno, mía, Y si existe, no lo has probado. Y si existe fuera del tiempo y del espacio, no existe. realmente quiero decirte que en este momento, si hay algo que quiero que recuerdes en este momento, yo sé que hablamos de demasiadas temáticas, hablamos de muchas cosas, la cual me considero interesante, creo que sos una persona muy inteligente,
De hecho, no lo creo, lo afirmo y considero que eres una persona de pensar. Ujú. Pero quisiera en este momento ir un poco más allá y decirte si hay algo que quiero que te acuerdes de este debate, es de esto. Por favor, si te quieres acordar de esto, de algo en este debate, es esto. Y se encuentra, yo no vine a predicar, no vine a traer un sermón, solamente voy a leerte un versículo. Isaías 59. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Puramente emocional, ¿verdad? He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. La cara de... ¿Quién es este ridículo? ¿Qué significa esto? Miren, yo en este momento me estoy saliendo del formato. Y yo soy realista. Porque en este momento, conforme he debatido, vos no sos la primera persona trans con la que he debatido. He debatido con otra persona trans, he debatido con muchas personas que son parte del lobby, que tienen diferentes cosmovisiones parecidas a la tuya. Y he notado un patrón concurrente en este tipo de persona. Y luego con mucho dolor y luego muy honesto. Y no lo digo orgullosamente. Son personas que han sufrido mucho. Personas con un pasado muy fuerte. Personas que en este momento yo sé que tienen una historia en donde es imposible negar que han sido víctimas de injusticias y dolores. Y quiero decirte que tanto todas las personas aquí sabemos que tenemos redes sociales y en las redes sociales se sube lo mejor, ¿no? Pero lamentablemente lo que pasa cuando cierras la puerta de tu cuarto, allí ocurre una realidad muy fuerte. Y es que lo que pasa detrás es la realidad de todas las personas. Muchos cristianos, mira, no me representan. Incluso ahorita estarán comentando muchas cosas. Cosas de burla hacia tu persona, cosas en donde incluso agreden a tu persona, como pasó hace poco. Y quiero decirte que yo condeno todo eso y no me representan en Pero absoluto. lo alimenta. Quiero decirte en este momento, mía, que la vida da muchas vueltas. Un momento estamos bien, otro momento estamos mal. Y déjame decirte que la seguridad que tiene este mundo es una seguridad superficial, inmutable, no permanente, como las redes sociales, Bla, como bla, incluso bla, 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 bla. el propio estudio o la fama o los seguidores. Ciertamente esto puede representarnos una seguridad, el dinero es una de ellas. Pero sé que mía estamos en aspectos morales distintos y quiero decirte nada más que Dios no es ajeno a tu dolor. En algún momento, cuando consideres que este mundo no es suficiente, que no te brinda la seguridad suficiente, quiero decirte, mía, y esto va dirigido hacia vos, de que en ese momento, cuando no exista tal seguridad, no es cobarde de tu parte. Escucha bien, no es cobarde si consideras a Dios como... No es cobarde de tu parte, voy a hablar así todo emocional porque así es como convenzo a gente tonta que me siga. Me atrevo a dar un paso más y que más bien no es una opción de muchas, es la única opción. Esto no es una implicación mía y quiero darte una obligación hacia esto. Simplemente vine a darte un mensaje. Y de hecho, el maestro de maestros, el señor de señores, uno de los tantos títulos con el que Jesús fue anunciado antes de nacer, es varón de dolores. No es cobarde, porque nuestra fe en este panel, en este lugar, hay gente cristiana. Hay gente cristiana que me escucha. Quiero decirte que el verdadero cristianismo entiende que Dios no es lejano a tu dolor. Que yo soy tan pecador como vos, mía. Yo soy tan pecador. Soy tan pecador como vos. Hablemos así porque la gente se pone a llorar y, oh, por Dios santo. Como vos. ¿Podrías imaginar esto? ¿Podrías imaginar de que no existe dolor? No existe pecado, no existe injusticia, que Dios no pueda tomar el control. Y es por eso que este versículo viene justamente para cerrar, porque realmente me interesa que lo entiendas. Isaías 59:1. He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Lo que muchos cristianos no te han prestado oído y escuchar, quiero decirte que Dios siempre ha estado detrás de la puerta. Y si me permites, y con mucho respeto, y a toda la audiencia, si me permites orar en este momento, lo voy a hacer con mucha honestidad y muy breve para cerrar. Así que si estás escuchándome en este momento, quiero decirte que Dios no es ajeno a tu dolor. Padre, gracias por esto. Quiero decirte en este momento, Padre, de tu presencia, en este momento, tu dolor. El Señor te bendigo y también este podcast. Bendigo tu vida y que te vaya súper bien en el camino. Yo no te veo como una persona. Siento más profundidad cuando hablo con una persona como vos, porque sé el tremendo dolor que han pasado y no soy indiferente a tu dolor ni a tu historia. Quiero que sepas que esto es desde... Quiero que sepas, voy a como llorar porque es que esto como me funciona en mi iglesia. Cuando lloro la gente se pone a llorar también. más honesto, desde mi más honesto corazón, que esto va dirigido hacia vos y hacia las personas. Con eso quiero terminar. Gracias por este debate. Gracias a ti. Ahora mismo, bueno,
En primer lugar, solo decirte que me alegra un montón haber estado en un debate tan interesante, Muy. que hemos aplacado temas muy interesantes, que yo creo que es la primera vez que tengo un debate serio, creo, con una seriedad y un rigor, ¿no? En segundo lugar, que Eso es ser muy amable con Rigoberto. Difícilmente fue serio, esto fue una payasada de parte de él. yo no discuto que pueda existir Dios. De hecho, yo creo en él y creo como, ¿sabes?, en una entidad superior, etc. Desde luego desconozco cuáles son sus valores, su moral. Desde luego, con el sufrimiento que hay en el mundo, yo creo que su moral no puede ser tan perfecta. Y nacen niños con tumores cerebrales, etcétera, etcétera. Y ese tipo de penurias que yo creo que es absolutamente innecesario. Después afirmas que, bueno, que yo pertenezco a un lobby ideológico, cuando yo creo que es más bien al revés. Yo estoy sobreviviendo, yo me estoy defendiendo, porque como ves en mi cara me han agredido, y me han agredido además por lo que te puedes imaginar, y probablemente mi agresor concuerde contigo en lo que... Entonces, no tienes nada en contra mí, pero tu mensaje alimenta ese odio al que yo me enfrento día a día. Y es lo que yo intento decir. Seguramente no lo hagas por una motivación espuria, digamos, no tienes una motivación maligna, no buscas hacer daño, pero tienes que entender que antes hablabas del verdadero cristiano, ¿no? El cristianismo y las religiones, en lo que se queda la gente, y es lo que ha demostrado la historia, es siempre con lo malo, es siempre con la opresión. Muy probablemente este debate esté plagado de insultos hacia mí en los comentarios por mi condición, ¿vale? Entonces, considero que hay que debatir, hay que hablar las cosas, hay que entenderse. Yo respeto tu religión, desde luego. Mataré porque cada persona pueda ser libre en defender el culto que quiera, pero la religión no tiene que ser una imposición sobre quien no la procesa, ¿vale? Entonces, eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias, Rigoberto. Gracias a Y, vos. y hasta Bueno, la verdad es que lo único que vimos es cómo Rigoberto es incapaz de entender analogías, cómo él mismo se refuta a él mismo y es vergonzoso cómo es que no se da cuenta, ¿no? Y bueno, además de darnos risa y reírnos un poquito, no sirve para absolutamente nada más este tipo.